Hi, this video about the review for the exam. I hope you ready for the exam and I hope you salgas muy bien en el examen también. Entonces, your exam consists or contain three parts. This part one is multiple choice, and part two is choose the missing words, and part three is to write. Entonces, esta última es referente un poco a las últimas clases que hemos visto. Entonces, está very easy. And you watch this video is easy for you take the exam and tú has hecho lo mejor para ver cada clase, entonces será fácil. Entonces, I go to start with the part one, multiple choice. I don't remember cuántas questions hay en el examen, pero solo sé de que en total hay 32. Entonces, vamos a comenzar con la parte 1. La primera pregunta es sobre cuál fue el objetivo de las reformas liberales. Entonces, hay tres selección. La modernización de la economía y la sociedad, la modernización del trabajo y la sociedad o la modernización de la economía y del presidente. ¿Cuál de estas es el objetivo que tenían las reformas liberales? Sí, es la economía y la sociedad. Entonces, ahí vienen las preguntas que yo he estado dando en cada clase en esta parte de selección múltiple. In the part 2 vienen las partes de glosario que les he dado en cada clase. Así que vamos con la siguiente. Debe de recordar sobre un líder del golpe militar, el cual ellos pidieron para que asumiera la presidencia. Asimismo, ¿quién tomó la presidencia en 1989? Está José Simeón Cañas, Alfredo Cortés o Alfredo Cristiani. ¿Cuál de estas sería? Yes, the letter C, Alfredo Cristiani. Vemos la siguiente, debe recordar el sistema de pagos que tenían en la finca, asimismo sobre qué es el mercado mundial o global. Ahora vamos a ver sobre qué es lo que conforma el componente histórico. En este está el lugar y fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento y carácter, la fecha de nacimiento y tareas de casa. Entonces, según este componente histórico, es como que usted está haciendo su biografía y un poquito quizás también como cuando ya sale de bachillerato, haciendo su currículo allí. Entonces, en este caso es la letra A, el lugar y fecha de nacimiento. También sobre cuántas etapas tuvo el proceso de paz en Guatemala. Hay 2, 4 o 3. Entonces, ¿cuántas serían? Debe recordar. Asimismo, sobre el día que se celebra la mujer trabajadora, a donde fue asesinado Pedro Joaquín. Estoy dando en Managua, en Boaco o en Jinotega. Entonces, ¿a dónde fue asesinado él? Sí, en Managua. Tenemos el siguiente que es quién fue derrocado por la presión popular. Asimismo, a dónde estaba ubicada la Escuela de las Américas. También sobre José María Figueres, cómo fue que consolidó al país de Costa Rica, si de un país de paz y respeto, o paz y democracia, o responsabilidad y democracia. Entonces, en este caso es la cual. Sí, letter B, es un país de paz y democracia. También debe recordar cuándo fue fundado el FSLN. Debe recordar bien el año. Asimismo, sobre cuántos años estuvo al mando Maximiliano y Jorge Ubico. Y las siguientes, con qué se tuvo que enfrentar el autoritarismo del Estado, si con la toma de las armas, toma de finanzas o toma de educación. Entonces, ¿cuál sería en este caso la respuesta? Sí, con la toma de las armas tuvo que enfrentar
el Estado. También tenemos la siguiente sobre las formaciones que se mencionan algunas tareas específicas. Según esto es sobre la identidad personal. También sobre en qué siglo las mujeres lucharon por el derecho al voto. Asimismo sobre cuál fue el logro que fue recordado que hizo Maximiliano Martínez. Está mayor empleo, mejoría en la economía o reducción de la delincuencia. ¿Cuál sería en esta la respuesta? Sí, la número 3, reducción de la delincuencia. Así debe de recordar el nombre de la primera mujer que se lanzó como candidata al país. Asimismo, los escenarios actuales que enfrentan las personas frente a la diversidad cultural, esta cultura normativa y etnocentrismo, que esas también relativismo cultural y etnocentrismo o relativismo cultural y costumbres. Según esta es la número 1, cultura normativa y etnocentrismo. Ahora vamos con la part 2, choose the amazing word. In this case is similar with the part 1. Usted va a seleccionar de igual forma las palabras que están siendo que hacen falta en el enunciado. Por ejemplo, ¿qué es abolir? Entonces allí están los dos espacios. Abolir es suspender o dejar una cosa, o es suspender o dejar una ley, es activar o dejar una ley. Entonces usted va a seleccionar, así como la cultura urbana o rural. Según esto, se basa en actividades del comercio o agricultura y servicios, y las rurales o urbanas en actividades de la agricultura o comercio. Entonces esto es referente al tema de cultura. Debe de recordar esa parte de la cultura sobre el que la cultura urbana se basa en actividades del comercio y servicios, y la cultura rural en actividades de la agricultura. Asimismo, diferentes palabras como expropió o ejidales, también las características de la cultura que puede ser compartida, aprendida o dinámica, y según esto va a escoger cuál es la que está en continuo cambio. Asimismo, como precario, debe recordar si es seguro o inseguro, o es muy poco o, o nada. Así también sobre el autoritarismo, el reformismo, que la sublevación, asimismo como la incursión, es la invasión de una tropa o un grupo de gente armada o civil. Entonces, así como los valores de tipo subjetivo u objetivo tienen su base en la familia o la sociedad, recordar un poquito de eso, y así como la autoestima y el autoconcepto. ¿Cuál es la diferencia de eso? ¿Cuál es el aprecio de sí mismo o cuál es la opinión de sí mismo? Entonces, esa es en la part 2. Now I go to part 3. The last one is white. You white explain two question in the two questions 3. Entonces, este lado solo son dos preguntas, pero en ambas va a explicar ambas cosas. La primera es sobre explica los 4 tipos de la distribución geopolítica. Debe de mencionar los 4 tipos y a la vez explicar un poquito de ellos. La otra es menciona las 4 características de la identidad. Entonces, en este caso, de igual forma va a mencionar y quizás un poquito brevemente explicar. Entonces, sé de que hay unas partes en el último tema que es de la cultura. Hay un pequeño error en mí. Sé que yo no he subido esa clase de la cultura. En esta semana estaré subiendo. Así que si hay una pregunta de esa parte de la cultura, creo que esta última de la geopolítica, la distribución, creo que abarca ese tema. Entonces, pues yo voy a hacer lo posible de enviarte
una captura ahí en WhatsApp sobre esa información para que puedas tenerla ahí en mente y saber qué responder. Lo siento mucho por no haber subido esta última clase de cultura, pero en esta semana sí voy a estar pendiente de subirla. Así que esto es todo el examen. Siempre marca como completado. Si tienes dudas, de igual forma, puedes hacérmela saber allí en WhatsApp o Classroom, como sea mejor, y marca como completado. Te deseo muchas bendiciones y espero que puedas salir muy bien en tu examen de este tercer periodo.